Partimos en las dos figuras que aparecen ahora mismo en pantalla de las proyecciones de una superficie cónica oblicua, directriz circular pero oblicua. En este caso directriz circular en el horizontal y en este caso directriz o base circular en el vertical. Supongamos que nos dan la proyección horizontal de un punto A y en este caso la proyección horizontal de un punto B. Se trata de obtener la proyección vertical de esos puntos con la condición de que pertenezcan a la superficie cónica. Cuando estudiábamos el posicionado de puntos en planos, que teníamos las trazas de un plano y la proyección de un punto, lo que hacíamos era trazar una recta por esa proyección, o mejor dicho, la proyección horizontal de una recta sobre esa proyección. Y una vez que teníamos eso, hallábamos la proyección vertical con la condición de que perteneciera al plano y referíamos sobre la otra proyección, y así obteníamos el punto situado en el plano, con la condición de que estuviera en el plano. Lo mismo vamos a hacer con un punto sobre una superficie. Haremos una línea que pase por el punto. Por ejemplo, en el caso de la izquierda, vamos a trazar la generatriz VA. La vamos a alargar y vamos a tener aquí el punto de la base que nos va a permitir hallar la proyección vertical de esa generatriz. Haremos aquí una perpendicular a la línea de tierra y observamos que se producen dos cortes, este y este. Referimos aquí que prácticamente queda sobre la superficie de contorno aparente y aquí sobre este punto. Una vez que tenemos esos puntos los unimos y referimos desde A sobre la proyección vertical y obtendremos aquí la proyección vertical A' del punto. En este caso, como esta generatriz, observamos que si desde aquí referimos sobre esto, pues desde A, si referimos sobre esta generatriz en proyección vertical, habría que prolongar y cortaría por la parte inferior. Es decir, que esa proyección vertical, segunda solución de la proyección vertical del punto A, estaría en el cuarto cuadrante. Como el cono lo suponemos limitado por el horizontal de proyección, en este caso solo tendría una solución el problema. Hay casos en los que el problema puede tener dos soluciones, como vamos a ver ahora en la parte de la figura derecha. En esta parte tenemos aquí la base del cono, el vértice B, y entonces por ese punto B en la superficie cónica podemos trazar una generatriz como hemos hecho aquí, o también una curva circular. Si nosotros por el punto B hacemos un plano frontal paralelo al vertical de proyección, ese plano va a seccionar al cono según una circunferencia de un cierto radio y estará en verdad de magnitud en proyección vertical puesto que es un plano frontal. Esta sería la traza de ese plano y vemos que tenemos aquí esa sección que va a producir y entonces esa sección pasa por el punto B. Una vez que tenemos esto, referimos aquí y unimos el vértice con el centro de la base y este sea el eje del cono. Eso nos va a significar que este va a ser el radio de la sección circular que ese plano va a producir en el cono. Por este punto vamos a levantar una perpendicular y aquí es muy corriente equivocarse. Como estamos acostumbrados a que en los conos de revolución las secciones circulares son concéntricas con la de la base, en este caso que es un cono oblicuo no ocurre eso, porque esta recta ha interceptado en este punto al plano este frontal que hemos trazado y por tanto desde este punto hay que referir verticalmente. Este sería el radio de la sección circular. Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente por el punto este que hemos obtenido aquí, pues vamos a referir hacia arriba y vamos a buscar el corte con el eje VO. Ese sería el corte del plano frontal con el eje. Este sería el centro de esa circunferencia, que sería la sección circular que ese plano produce. Ahora simplemente haríamos centro aquí y con radio 19 tendríamos ahí esa sección circular que, como se ve, queda tangente al contorno aparente del cono que teníamos previamente dibujado. No habría más que desde el punto B referir verticalmente sobre esa circunferencia y vamos a eliminar esta línea para que no nos moleste y entonces prolongaríamos aquí esa línea y obtendríamos aquí sobre esta circunferencia las dos posibilidades para la proyección vertical del punto B. De modo que si recortamos ligeramente esto aquí, tendríamos que puede estar aquí o aquí. Luego las dos posibles B' del punto serían o bien esta o bien esta. Son las dos proyecciones verticales del punto B con la condición de que pertenezca a la superficie cónica. Esa sería la segunda B' que la tendríamos aquí. Esto lo podíamos haber resuelto por el mismo método del caso anterior, es decir, vamos a hacerlo en otro color para diferenciarlo.
hacer una generatriz que pase por B, es decir, unir V con B, prolongar, como hemos hecho antes, la generatriz hasta cortar a la línea de tierra. Este sería el corte, vamos a limitar esto. Por ese punto, referirlo sobre la proyección vertical en una línea vertical que trazaríamos por aquí, hasta cortar a la base del cono. Esa línea vertical va a cortar referida y prolongada en dos puntos, que serían los que obtenemos aquí sobre esa base. Y ahora, por esos puntos, vamos a mover esta proyección B' para que no nos moleste demasiado. Esta sea la B' que habíamos obtenido anteriormente. Vamos a ponerla aquí en otra posición. Bien, y esta línea pues la vamos a eliminar ya porque no nos interesa. Y entonces, desde este punto y desde este, saldrán las dos generatrices que van al vértice del cono y, lógicamente, obsérvese que en el corte con la línea de referencia tendré el B', tanto en un caso como en otro. Luego estos son los dos métodos que hemos tomado. Hemos hecho, ya digo, o bien el plano frontal que pasa por el punto B secciona según un círculo y cuidado, si este es el eje del cono, la que va del vértice al centro de la base, la intersección sería este punto, que estará referido aquí arriba en un cierto punto de esa línea en proyección vertical. Y ese será el centro de la base. Esta será la circunferencia de ese radio, que ha sido el valor 19 que teníamos aquí. Y ahora referimos desde B y tenemos las dos proyecciones posibles verticales. Luego hay dos posibles puntos situados sobre la superficie cónica, cuya proyección horizontal es B. Este y este. A continuación vamos a estudiar la obtención de las secciones planas de conos. Ya hemos dicho en vídeos anteriores que la sección plana de un cono puede ser elipse, parábola o hipérbola. Es elipse si el plano sección corta todas las generatrices, parábola si es plano sección es paralelo a una generatriz y por tanto no la corta, teniendo entonces la parábola un punto en el infinito, e hipérbola cuando el plano sección es paralelo a dos generatrices, por tanto no las corta y la cónica sección será constituida por una hipérbola. Bien, nosotros vamos a estudiar algunos métodos de obtención de sección plana de cono. El más sencillo es el basado en generatrices, que consiste en tomar una serie de generatrices y hallar la intersección de esas generatrices con el plano sección. Pero vamos a ver que podemos conseguir algunas simplificaciones. En realidad, reduciríamos el caso a un problema de intersección de recta y plano. Obtendríamos una serie de puntos, que serían los de intersección de cada generatriz con el plano sección, y esos puntos unidos definirían la curva. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser una cosa. Vamos a ver que esta generatriz de contorno aparente y esta otra, sus proyecciones horizontales son las que vamos a marcar aquí a continuación, que sería esta es la proyección horizontal de una y esta es la proyección horizontal de otra. Nosotros podemos hallar de una manera rápida y sencilla la intersección de estas dos generatrices, que son estas en proyección vertical, con el plano sección. Veremos que esa operación tiene su interés a nivel práctico luego de la obtención de la curva. Para hallar la intersección de una recta y un plano, se recordará que tomábamos un plano proyectante que la contenía. En este caso, un plano muy cómodo es este plano frontal de traza coincidente con estas proyecciones horizontales. Prolongaríamos esto y la intersección, recordaréis, de un plano frontal con un plano cualquiera es una frontal de plano. De modo que por el punto de corte de las trazas, que sería este, haríamos aquí una perpendicular a la línea de tierra y tendríamos que por ese punto pasará, por este punto prolongaríamos aquí hasta cortar a la línea de tierra y por el corte, pues simplemente lo que haríamos sería hacer una paralela a la traza P'. Entonces nosotros ahora cogeríamos aquí la traza P' y le haríamos una paralela por este punto, por el punto de corte. Esa paralela nos va a producir dos cortes con las dos generatrices, con lo cual vamos a hacer dos intersecciones de golpe y tendríamos aquí dos puntos ya de la intersección, que son de gran interés porque son precisamente los que llamaremos de tangencia con el contorno aparente de la curva, con lo cual esos puntos son aquellos de los cuales la curva sección no se va a poder salir en proyección vertical. Y entonces prolongaríamos aquí estas perpendiculares a la línea de tierra para obtener la proyección horizontal de estos puntos que, ya digo, hemos obtenido, por tanto, dos puntos de la intersección. Esos puntos los vamos a marcar aquí para que quede constancia de ello y serían este y este. Nosotros podríamos coger ahora cualquier otra generatriz y hallar su intersección con el plano sección, es decir, podríamos haber cogido ahora mismo una generatriz formada por
sería una recta que va del centro aquí a un punto cualquiera de la base. Por ese punto referiríamos perpendicularmente a la línea de tierra, y por esta intersección tendríamos ahí la proyección vertical de esa generatriz. Vamos a eliminar ya esta línea que tenemos aquí, que nos puede molestar un poquito. Y entonces nos olvidamos de todo y hallamos, por el método normal de intersección de recta y plano, la intersección de esta generatriz con el plano. Para hallar la intersección de una recta y un plano, pues incluimos la recta en un proyectante. Se recordará, prolongamos aquí la proyección horizontal, llegaríamos aquí y por este otro lado igual. Una vez que tenemos en este punto, haríamos una línea vertical de, prolongándola hasta su corte con la traza vertical del plano. Estamos hallando intersección de recta y plano. Sería aquí, tendríamos aquí este punto de corte de las trazas verticales, que ese sería el punto V', que venimos llamando en toda la representación del estudio de intersección de recta y plano, cuya V quedaría aquí en la línea de tierra. Esa sería la intersección de esa recta de las trazas del plano, las trazas verticales. La intersección de las horizontales sería por este punto, también prolongar, hacer una perpendicular a la línea de tierra, y en su corte aquí tendríamos lo que sería la H', que es lo que sería la traza horizontal de la recta intersección. Esto sería la H, punto de corte de las trazas horizontales, y la H' la tendríamos aquí en la línea de tierra. Uniendo ahora H' con V', tendríamos una recta que corta a la proyección vertical de la generatriz en este punto. Ese punto entonces sería ya otro punto de la intersección. Y este proceso podríamos repetirlo tantas veces como quisiéramos. Y ahora desde la proyección vertical obtenida, pues simplemente haríamos una línea vertical y no habría más que hacer, ya digo, una línea vertical para referir sobre la proyección horizontal. Desde este punto haríamos esa línea vertical, perpendicularmente a la línea de tierra, haríamos esta línea y prolongaríamos aquí hasta cortar a la proyección horizontal de la generatriz considerada. De esta manera conseguimos el punto de intersección, que sería este, otro punto de la curva. Vamos a eliminar esto, y entonces una vez que tenemos eso, pues podríamos repetir el proceso tantas veces como queramos. Lo que ocurre es que nosotros recomendamos que apliquemos una relación que existe entre las base y cualquier sección plana de un cono, que es una relación de homología. Esto lo estudiábamos cuando vimos las secciones planas de pirámides. Establecíamos una relación en la cual a cada punto de la base le asociábamos un punto de la sección, situado lógicamente sobre la generatriz que pasaba por ese punto de la base. De modo que tomábamos un eje de referencia que era la traza del plano sección, que era esta, y la pareja de puntos correspondientes era cualquier pareja que hubiéramos obtenido al haber hecho la intersección. Por ejemplo, este punto y este forman ya una pareja. Entonces nosotros podemos sacar tantos puntos como queramos de la sección, o bien repitiendo el proceso que acabamos de hacer, o bien diciendo, vamos a ver, yo tengo aquí esta generatriz, por ejemplo. Esa generatriz, su intersección, me dará un punto que es un punto de la curva. Entonces yo lo que hago es, vamos a hacerlo en otro color para diferenciarlo. Nosotros, como de este punto tenemos ya su asociado, que es este, y queremos ahora el asociado de este, que estaría en esta generatriz, pues simplemente sería unir este punto con este. Alargamos esa línea hasta cortar a la traza en un punto. Ese punto es lo que llamábamos un punto doble de la transformación. Y ahora, como el transformado de este es este, pues la línea que une el punto doble, que es este, con el transformado del anterior, nos da aquí un punto que es un punto de la intersección. Entonces esto es un método muy cómodo para tener puntos de la curva. Una vez que tenemos este punto, lo referimos a proyección vertical, situándolo sobre la generatriz. Pero observemos un detalle. La proyección vertical de esta generatriz hemos elegido, por suerte o por desgracia, una que esto queda de perfil, queda vertical, como se puede ver. Por tanto, esa proyección vertical de esa generatriz sería esta línea que voy a dibujar ahora mismo. Esta sería la proyección vertical de esa generatriz. ¿Esto qué significa? Pues que yo este punto no sé dónde referirlo porque no tengo, digamos, posibilidad, dado que es una línea de perfil. Tendría que pasar al perfil. La otra forma de obtener la proyección vertical de ese punto es, como este punto me lo ha producido el plano sección, pues hacer una horizontal de plano, es decir, o una frontal, pero vamos, en este caso voy a hacer una horizontal. Yo trazaría por la proyección horizontal del punto una paralela a la traza P. Esto me cortaría aquí a la línea de tierra
en este punto, subiría ahora verticalmente hasta cortar aquí a la traza P', y por este punto, y referiríamos hasta cortar, ya digo, a la traza P'. Una vez que hemos llegado a ese corte con la traza P', como toda horizontal de plano, tiene su proyección vertical, pues digamos horizontal. Entonces trazaríamos por ese punto una horizontal y ahora ya una vez que está hecha, pues desde el punto en cuestión referiríamos perpendicular, desde este punto referiríamos, con lo cual nos va a dar un punto aquí. Y ya hemos obtenido la proyección vertical de ese punto, puesto que ha pertenecido pues tanto al cono como al plano sección. Este proceso lo repetiríamos con tantos puntos como quisiéramos, ¿eh? Y entonces tendríamos una serie de puntos que unidos determinarían la curva que a continuación vamos a dibujar. Esta curva se ha dibujado a mano y, como se puede ver, en general siempre será en este caso es una proyección horizontal que es una elipse y la proyección vertical será otra elipse. Obsérvese que esta elipse, pues hemos tenido un trazado relativamente aceptable, no perfecto. ¿Por qué? Porque la hemos definido mediante una serie de puntos. En un vídeo posterior estudiaremos cómo obtener los ejes o diámetros conjugados de esa elipse, que veremos que será un proceso que nos permitirá obtener esa elipse definida de una forma mucho más precisa. En la figura de la derecha vamos a obtener la proyección horizontal de un punto, suponiendo que pertenece a la superficie cónica. Entonces lo que haremos, como ya hemos dicho en algún vídeo anterior, sería trazar la generatriz que pase por el punto A. Para ello unimos su B con A y alargamos esa generatriz. Esa línea será la proyección vertical de una generatriz, cuya proyección horizontal pues va a ser una línea que trazaremos aquí perpendicular a la línea de tierra para obtener los puntos por los que va a pasar esa proyección horizontal, que en este caso se va a observar que van a ser dos generatrices. Esta sería una y esta sería el corte. Vamos a prolongar esto un poquito para que corte a la base. Y entonces la otra proyección horizontal de esa posible generatriz sería esta. No habría más que ahora desde el punto A' hacer una línea vertical y referir ortogonalmente a la línea de tierra hasta cortar a estas dos proyecciones en estos dos puntos. Y esos son los dos puntos que tenemos que corresponden a la proyección horizontal de ese punto, suponiendo que perteneciera a la superficie cónica aportada. De modo que aquí tendríamos ya la proyección horizontal a una primera posición y la otra proyección horizontal en la otra situación. Y esto sería el posicionado de un punto sobre una superficie cónica, en este caso de revolución. En casos anteriores hicimos lo mismo, pero para superficies cónicas, oblicuas. Decíamos que en el caso correspondiente, que nosotros por el punto A podíamos haber trazado o bien la generatriz que hemos trazado, o bien trazar simplemente una horizontal que sería la traza que un plano horizontal produce, pasa por el punto A. Este sería el plano horizontal que pasa por el punto A. Esa sería la traza vertical de ese plano horizontal. Ahora, la sección que ese plano produce en la esfera, pues es un círculo cuyo radio vamos a ver cuánto mide. Nosotros cogeríamos aquí el punto medio y estos 18,3 sería el radio de esa circunferencia. Este plano secciona al cono según una circunferencia de ese radio de 18,3. Por tanto, la proyección horizontal, al encontrarse en un plano horizontal paralelo al de proyección, pues sería esta. En este caso, obsérvese que sí es concéntrica la sección con la base. Y ahora no habría más que desde A referir, y obsérvese que lo hagamos por un método o lo hagamos por otro, el resultado final va a ser el mismo. Y esto sería la obtención de puntos situados sobre una superficie cónica.